hemos hablado en estos días recientes de los avances que tienen las vacunas en contra del COVID, algunas que han hablado de una eficiencia mayor al 90%, pero podemos o no contar con ellas en México, dice el subsecretario de Salud López-Gatell, a ver, no tenemos la red de congelación que se requiere, y luego se anuncia que no se necesita una red tan compleja. En fin, que cómo vamos con el tema de las vacunas a nivel mundial, de esas que avanzan, cuáles, digamos, que estarán disponibles para México, porque formamos parte, digamos, de grupos que han levantado la mano y que han hecho las gestiones necesarias para recibir algunas de ellas de manera oportuna. Todas esas respuestas las tiene la doctora Lori-Ann Jiménez Faibi. Ella es doctora en ciencias médicas, tiene una especialización en microbiología por la Universidad de Harvard, es jefa del laboratorio de genética molecular de la UNAM. Es pues una buenaza para despejar dudas. Doctora, lo que te agradezco que estés hoy con nosotros. ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Paula? Muy buenos días. Estoy muy bien, gracias por tan gentil introducción. Me emociona que haya mujeres, que haya científicas, pues que estén en lugares como en el que te encuentras tú y aportando, pues como aportas tú. Doctora, las vacunas, el avance que mantienen en general, ¿qué nos dices al respecto? ¿Qué tan optimistas deberíamos o no estar? Sí, bueno, hay resultados que nos permiten tener un grado de optimismo, desde luego. Es decir, ahorita, nada más para ubicarnos en el panorama amplio, ¿no? En el panorama grande, ahorita hay un total de 38 vacunas que están en fase 1 de experimentación, 17 vacunas que están en fase 2, 12 vacunas que están en fase 3. Y de estas, pues, hay 6 vacunas que se han aprobado de forma limitada, y hay que ver esto con un grano de sal. Los únicos países que han hecho aprobaciones anticipadas, y es importante recalcar esto, anticipadas, porque son aprobaciones que se han hecho antes de que las vacunas terminaran de pasar por el escrutinio científico. En teoría esto no debería de pasar. Pero China y Rusia han hecho esto. Ah, qué bueno, son precisamente China y Rusia. Y doctora, ahí sí, déjame interrumpirte, perdón, claro, para plantearte lo siguiente, porque pues tiene sí efectos políticos el que se anuncien avances de una vacuna, logros científicos vinculados al COVID, tiene incluso efectos económicos. Veamos cómo reaccionaron las bolsas de valores de Europa justamente ante el anuncio de efectividad de la vacuna de Pfizer, pero también preocupa entonces que estén, por un lado, trabajando a marchas forzadas y por otro haciendo anuncios anticipados. Vaya que qué tanto podemos confiar en una vacuna que la hacen a todo vapor, precisamente pues por los efectos buenos que puede tener políticos y económicos. Sí, bueno, tocas un punto que es muy importante. La pandemia, no solo la parte de las vacunas han estado sujetas a esto más, pero muchas otras partes, ¿no? Incluso cosas tan sencillas como el uso del cubrebocas se han politizado, ¿no? Se convierten en asuntos, en temas mediáticos que los políticos utilizan a su favor o en contra de opositores o qué sé yo. Esto es una verdadera desgracia, porque lo que vivimos en la pandemia no es un asunto político, esto es un asunto de salud, muy serio, por cierto. Pues se puede perfectamente bien, sin equivocarse, sin exagerar, catalogar como la peor catástrofe sanitaria que la humanidad ha vivido en el último siglo. Nada parecido ha ocurrido desde 1918-1920 con la pandemia de influenza H1N1, ¿verdad? Entonces, bueno, pues sí, es una catástrofe y los políticos deberían dedicarse a lo suyo y dejar de estar politizando esto, porque lo único que hacen es poner en riesgo un mayor número de vidas. Las vacunas han sido un tema muy polémico y desde luego extraordinariamente explotado por los políticos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, pues Rusia se saca de la manga aprobar limitadamente una vacuna. Es una vacuna que es del tipo de proteínas, son vacunas a base de proteínas, que se llama Vectop. Esa vacuna, ellos ya habían aprobado la Sputnik V, o Sputnik 5, pues, hace unos meses. Estas vacunas no han pasado por el escrutinio científico, no se han aprobado. China aprobó también anticipadamente la vacuna de CanSino Bio, ¿no? Esto
supuestamente se le están aplicando a su cuerpo militar, pero son vacunas que están, o sea, la de Vectov de Rusia apenas en fase 1-2 y se les ocurre aprobarla porque creen que esto pues le hace bien al señor Putin, ¿no? Como para decir que ganó alguna suerte de carrera, ¿no? Pero pues, a ver, vamos a hablarlo científicamente. Esas vacunas que no han pasado por el escrutinio completo, pues no hay manera de confiar en ellas y de hecho debemos descartarlas de la voz pública hasta que no pasen por el escrutinio científico adecuado y sean aprobadas como debe ser, ¿no? Pasando por toda la normatividad y por todo, desde luego, las evaluaciones científicas que son tan relevantes. Ahora, de estas, o sea, esas chinas y rusas que están aprobadas anticipadamente y que de hecho una de ellas es a la que México, dos de ellas son a las que México le está apostando, ¿verdad? El gobierno federal de México. Pues hay que ver eso con de veras un gran grano de sal, ¿no? A ver, las que sí vienen con seriedad, ¿no? La vacuna de Moderna es una vacuna basada en RNA mensajero, o sea, es una vacuna que carga material genético del virus y que así confiere inmunidad, lo mismo la de Pfizer. Estas dos vacunas ya anunciaron resultados preliminares de su fase 3. La vacuna de Pfizer anuncia resultados preliminares diciendo que tiene una efectividad del 90%, eso es muy alentador. La de Moderna apenas ayer o antier, ¿no?, saca sus resultados preliminares y ahora esta vacuna anuncia que tiene una efectividad del 94.5%, o sea, ligeramente mayor a la de Pfizer. Todo esto son buenas noticias. La vacuna de AstraZeneca, que es a la que no el gobierno federal, pero sí la Fundación Carlos Slim aquí en México, pues le apostó a esta vacuna de AstraZeneca, también parece que va por muy buen camino. Tuvo ahí un par de tropiezos, pero no fue nada serio en relación a la seguridad de la vacuna. Los ensayos clínicos continúan y pues se anticipa que esta sea una vacuna que tarde o temprano vaya a ser una vacuna efectiva y segura, ¿verdad? Estas son vacunas que llevan el rumbo habitual, que es el de la ciencia, del escrutinio, de la evaluación, etcétera, ¿no? Hay otras, la de Johnson & Johnson, que también está en fase 3, ¿no? La de Novavax, que también está en fase 3, así sucesivamente, hay 12, pues, en total. Las que ahorita, pues, parecen estar al frente de la carrera son Moderna, Pfizer, AstraZeneca y Johnson & Johnson. Y todas van pintando bien. Pero, mira, Paula, esto es importante ponerlo en contexto. Doctora, déjame, perdón, que señalar algo. Esta, de las que señalas en la última parte de tu exposición, que dices, pues sí, hay una, digamos, investigación que cumple con la fase 3 y que ya va en ese periodo, en fin, que podrían resultar más confiables. Importante mencionar esto que destacaba apenas el canciller Marcelo Ebrard. Para la vacuna de Moderna, ahí está México, digamos, formadito, o sea, está entre los países que, pues, digamos, tendrán acceso oportuno a esta vacuna una vez que estén listas, así que esa es una buena noticia. Es una buena noticia. Una cosa es que digamos, ya se logre llegar a la vacuna como tal, y otra es que puedan pues generarse en las cantidades que se requiere, distribuirse, aplicarse, que es todo un tema. Entiendo que también, por ejemplo, las condiciones de enfriamiento o congelación de algunas dificultan precisamente el que llegue pues a toda la población. Sí, así es. Bueno, todas las vacunas requieren una red fría, es decir, una red de transporte, de distribución y almacenamiento fría, cadenas frías, pues, ¿no? Red fría que se le llama. Algunas vacunas requieren simplemente refrigeración, esto es a 4 grados, en un refrigerador común a 4 grados. Otras requieren congelación, la congelación habitual es a menos 20 grados, y esto pues es habitual tanto la refrigeración como la congelación a menos 20, en las cadenas incluso alimentarias, ¿no? O sea, cadenas frías para transporte y distribución de alimentos y también de otros fármacos. Donde la cuestión se complica es cuando son cadenas de ultracongelación. La ultracongelación abarca el rango de menos 65 a menos 85 grados centígrados. Entonces, aquí, pues sí, por ejemplo, la vacuna de Pfizer tiene 90% de efectividad. México no cuenta con la infraestructura de red fría de ultracongelación, que es en este rango. La vacuna de Pfizer necesita transportarse y almacenarse a menos 75 grados centígrados. Países como el nuestro, que no cuentan con una red fría de ultracongelación, pues es prácticamente imposible que esta vacuna alguna vez llegue a nuestro país, salvo que fuera por parte del sector privado, ¿verdad? O sea, que grupos privados lo hicieran, pero esto no dejaría la vacuna al alcance de la mayor proporción de nuestra población.
Ahora, por ejemplo, la vacuna de Moderna no tiene ese problema. La vacuna de Moderna viaja a menos 20 grados centígrados y se almacena así, igual. Y de hecho es una vacuna que se almacena durante un mes perfectamente bien a 4 grados centígrados, o sea, en refrigeración. O sea, que es una vacuna que tiene más te agradezco posibilidades. muchísimo, te agradezco mucho, eres muy clara, de verdad que aprendimos mucho. Ojalá podamos volver a conversar pronto. Claro que sí, un placer. La doctora Lorian Jiménez Faide. Seguimos.